¿Me escuchan? Sí, doctor, sí se le escucha. Control doble. Bien, vamos a ver hoy día lo que es migraña. Entonces, la migraña es una enfermedad descrita ya en nuestros antepasados por los paracas, quien decían que era un castigo por ofender a los dioses o que el ser humano estaba poseído. Entonces, parte del tratamiento estaba dirigido a liberar el cuerpo extraño del cuerpo de los demonios y hacían una trepanación craneana. Entonces, las primeras descripciones en los paracas eran de pacientes que tenían traumatismos encefalocraneanos o con cefalea permanente crónica y les hacían una trepanación. Damos un poco generalidades, definición, clasificación, fisiopatología y tratamiento. Entonces, la cefalea es el síntoma más predominante y el primero en consulta en neurología. El 90% de las cefaleas son migrañosas y tensionales y el 10% son cefaleas secundarias o otro tipo de cefaleas primarias. Por tanto, es una enfermedad muy discapacitante. Pues las cefaleas primarias, desde la clasificación del 2018 por la Sociedad Internacional de Cefaleas, las clasifica como primarias, secundarias y neuralgias craneales. Las primarias son cuando conocemos los mecanismos neuroquímicos, vamos a ver más adelante, pero no hay ninguna lesión estructural, tanto en tomografías como en resonancia magnética. La cefalea secundaria, en cambio, es aquella que tiene una lesión estructural. Puede ser que el paciente tenga un cisticerco, una tumoración, una malformación arteriovenosa, ser secundaria a un traumatismo encefalocraneano, en fin. Y las neuralgias craneales, la inflamación de los nervios que producen o dan su inervación a la meninge y a los músculos faciales, como el trigémino, como el glosofaringio, hay neuralgia facial también, del séptimo par, en fin. Entonces se da una compresión del nervio en su agujero de salida del cerebro o del tronco cerebral hacia la cara. Entonces, esta clasificación habla de migraña, cefalea tipo tensional, cefalea autonómica trigeminal y otros desórdenes primarios. Y dentro de las secundarias vamos a tener por un traumatismo, una injuria, por problemas vasculares, por infección, por desórdenes en la homeostasis, por un problema facial con dolor a nivel de cuello, de ojos, oídos, nariz, por una sinusitis, en fin. Y las otras neuralgias craneales que son dolores localizados principalmente a nivel facial, hemicraniano o retroauricular y cervical. Entonces, ¿cuál es la duración y frecuencia del episodio de cefalea? La migraña es episódica, es decir, que viene cada cierto tiempo, pero es regular. Y esta migraña, de ser episódica, se puede cronificar y puede ser diaria.
La cefalea tensional, en cambio, es un dolor tipo sordo de una intensidad de 5/10, permanente, a nivel occipital, a nivel cervical o bifrontal. ¿Puede haber las combinaciones de ambas? Sí, un paciente tensional puede tener episodios de migraña, entonces una cefalea mixta, tanto tensional como migraña. Otro tipo de cefalea es la cefalea en racimo. Es una cefalea muy intensa, muy brusca, que más da en hombres y se da más o menos cada 6 meses o cada año. Es muy discapacitante, puede haber lagrimeo, enrojecimiento conjuntival y el paciente generalmente acude a emergencia porque el dolor es de 10 de 10 más náuseas y vómitos. Tipo Horner, eh, cefalea en racimos, cluster, tiene varios nombres. La neuralgia del trigémino es una neuralgia tipo descarga eléctrica que va en las ramas del nervio trigémino, que pueden ser a nivel mandibular, inferior, superior, oftálmico. Es un dolor bien incapacitante y también es relativamente frecuente. Y la cefalea debido a un tumor cerebral es una cefalea que va aumentando de intensidad progresivamente, ¿no? Desde hacerse muy suave o muy poco frecuente o de una intensidad baja y va aumentando y da síntomas adicionales como náuseas, vómitos. Entonces, las cefaleas secundarias son cefaleas más signos de alarma. ¿Y cuáles son los signos de alarma? Que el paciente tenga síntomas sistémicos, tiene fiebre, mialgias, pérdida de peso, o historia de VIH, insuficiencia renal, corticoterapia, que van a hacer que pensar que el paciente esté inmunosuprimido y tenga una coinfección. Otros signos neurológicos focales como convulsiones, alteraciones mentales, confusión, focalidad neurológica como hemiparesia, problemas visuales como anisocoria, me indican que hay un proceso expansivo o hay una lesión estructural. El inicio es muy importante, la cefalea en estallido, que es la de clúster, esta cefalea muy intensa, tener siempre cuidado porque puede ser también un aneurisma cerebral que se ha roto y ha hecho que el paciente tenga una cefalea muy, muy intensa. La edad, generalmente la migraña aparece entre 20 a 40 años, pero una cefalea después de los 50 años, que tener cuidado, puede ser el origen de un proceso expansivo intracerebral. Cambios en el patrón del dolor, si esta es progresiva, se aumenta con los No, cambios ya de sé, posición en la allá. maniobra de Valsalva, Qué si fastidio. precipita con Valsalva, es decir, al toser, al Déjale. pujar, aumenta el Esto dolor para de ti. cabeza. ¿Me quieren decir algo? Si hay papiledema o la cefalea cambia en el embarazo. Entonces, la cefalea más frecuente primaria es la tensional, es más frecuente en mujeres que en hombres. Hay factores psicológicos que perpetúan su inicio y después hacen que se cronifique. Y esta cefalea tensional puede ser ocasional, todos hemos tenido un dolor de cabeza cuando estamos estresados, episódica, relativamente frecuente y crónica cuando es diaria, pero siempre la característica que es occipital o bifrontal. Entonces, las cefaleas primarias, obviamente después de descartar una cefalea secundaria, nos quedamos con una cefalea primaria. ¿Y cómo descartamos? Hacemos una tomografía o una resonancia magnética o un angiotem que me permite ver los vasos sanguíneos y todos son normales, estamos ante una cefalea primaria. Y esta cefalea primaria puede ser episódica, es decir, que tenga una frecuencia menos de 15 días al mes, o puede ser crónica, que tenga más de 15 días de dolor al mes. Y esta crónica a su vez puede ser de corta duración, menos de 4 horas diarias, o de larga duración, más de 4 horas diarias. Y a veces hay cefalea con o sin abuso de AINES o de analgésicos, porque los pacientes tienen tanto dolor, toman demasiados analgésicos y ya el cuerpo produce una tolerancia a estos medicamentos. Entonces la cefalea crónica diaria puede ser migraña crónica, puede ser cefalea de tensión crónica,
persistente diaria de novo o una hemicrania continua, que es una neuralgia craneal. Entonces, ¿qué es la migraña? Ya hablando de esta patología, el concepto actual desde el 2018 dice que es un trastorno cerebral caracterizado por un fenómeno de hiperexcitabilidad neuronal alterada en pacientes genéticamente susceptibles, capaz de activar el sistema trigémino vascular, generando consecuencias médicas y biopsicosociales. Parece un enredo, pero vamos a entender. Entonces, por su frecuencia, es de baja frecuencia cuando hay de 0 a 9 ataques al mes, de alta frecuencia de 10 a 14 ataques de dolor y crónica más de 15 días de dolor al mes, ¿no? La epidemiología nos dice que es una enfermedad muy discapacitante, que produce ausentismo laboral, es la tercera causa de consulta a nivel mundial y produce, pues obviamente, pérdidas económicas, tanto por la medicación como por el ausentismo laboral y por todo lo que implica un paciente con migraña crónica. La prevalencia en el mundo, en el Perú tenemos reportado un solo estudio que dice que es 5.3 por 100.000 habitantes, pero es muy variable. Por ejemplo, en Europa la prevalencia es 24.6, hasta en Corea, China 22.7, en Latinoamérica muy variado, en Estados Unidos 14.7, dependiendo de la zona. Entonces, no tenemos un registro adecuado de prevalencia de migraña en nuestro país. Veamos que la incidencia es desde los 10, 19 años, 20, hasta el pico más alto, 40, 49 años. Después va descendiendo tanto en hombres como en mujeres. Obviamente es más frecuente en mujeres que en hombres, pero el pico de presentación es el mismo. Ahora tenemos migraña infantil, sí, se describe desde los 5 años, migraña infantil, que tiene otras características. La migraña crónica tiene una prevalencia similar desde los 18 a 29 hasta los 40 a 49, tanto en varones como en mujeres. ¿Okay? Entonces, ese porcentaje de complicación, si queremos llamarlo así, de un paciente de cefalea episódica vaya cefalea crónica es de 1.86, 1.80. Se dice que la migraña tiene un componente genético, sí. Se sabe que en los familiares de primer grado, de madres que tienen migraña, van a tener migraña, o en la familia abuelos, generaciones completas que tienen migraña, porque se han identificado patrones de expresión proteica, se han identificado moléculas implicadas en su mecanismo y variantes génicas de un lado a otro. Entonces, sí, la migraña tiene un componente hereditario. Y es así que en los familiares de primer grado hay migraña sin aura hasta 1.0 veces el riesgo sin aura en familiares de primer grado, o con aura 1.4. Y en migraña con aura 4 veces el riesgo de sufrir migraña en familiares de primer grado. Entonces, sí hay un componente hereditario. Entonces, la migraña, según la Sociedad Internacional de Cefalea, la clasifica desde el 2018 sin aura y con aura. Sin aura es un dolor que aparece de un momento a otro. Y con aura cuando hay manifestaciones que me avisan que el paciente va a tener migraña, como fotopsias, como náuseas, como vómitos. Entonces puede haber una cefalea, una aura típica con cefalea, en la tipo migrañosa, una aura típica de fotopsias en la no migrañosa. Puede haber una aura migrañosa sin cefalea, es decir, solo fotopsias y no llegar a tener dolor. Puede haber una hemipléjica familiar, es decir, la mitad del cuerpo se paraliza, vamos a ver por qué. Hemipléjica esporádica, tipo basilar con vértigos. Y en los niños puede haber vómitos cíclicos, migraña abdominal o primero dolor abdominal y luego dolor de cabeza, vértigo. Entonces las manifestaciones son diferentes a las del adulto. Y las complicaciones de una migraña es que se vaya hacia una migraña crónica, un estatus migrañoso
a un aura persistente sin infarto, un infarto migrañoso y a unas crisis convulsivas desencadenadas por migraña. Para hacer el diagnóstico debo tener estos tres ítems importantes: náuseas, discapacidad, fotofobia. Entonces, si tiene las tres características, estamos hablando que el diagnóstico es un 93% de migraña. Si tiene dos de estas tres, es el 81%. Y las otras que suman al diagnóstico son dolor hemicraniano, fonofobia, el dolor sea moderado o severo, que incremente con la actividad, etc. Entonces, ¿cuál es la evolución de la migraña? Actualmente vemos que es un trastorno vascular, neurovascular y por tanto un trastorno cerebral, en el cual hay un compromiso cerebral donde está implicada la sensibilización central, la hiperexcitabilidad cortical y una sensibilidad periférica. ¿Qué quiere decir todo eso? Este es el sistema trigémino vascular, es decir, este es el nervio trigémino con el ganglio de Gasser y su conexión con el tronco cerebral hasta el tálamo. Esto en amarillo es los nervios, ramas del trigémino que van a los vasos de la meninge y los vasos del cuero cabelludo. Es por eso que el paciente va a tener un dolor hemicraniano, va a tener alodinia, que es un dolor cuando me toco el cuero cabelludo, una sensación rara en la mitad de la cabeza por esta inervación en cuero cabelludo del trigémino. Por eso se habla que la migraña es un trastorno neurovascular del sistema trigémino vascular. Entonces, hay distintos estímulos al hipotálamo, van a producir pródromos, el hipotálamo va a activar los núcleos de cerúleos y de RAFE, se va a producir liberación de potasio y aminoácidos excitatorios, una oligoemia cortical y se produce el aura. Por el otro lado, se activa el sistema trigémino vascular, se libera la sustancia más importante, el gen activador de la calcitonina, y los compuestos vasoactivos que son vasodilatación por el receptor 5-HT1 o serotoninérgico y la inflamación estéril por el receptor 5-HT1D. Ambos producen dolor. Vamos a verlo acá. Que va a producir una sensibilización periférica, es decir, que las fibras nerviosas del cuero cabelludo van a ser más sensibles y por tanto va a producir un dolor tipo pulsátil, retroocular en cuero cabelludo, retroauricular. Y la sensibilización central es que el dolor se va a perpetuar a nivel del tálamo y va a aparecer la fase de cefalea. Entonces tenemos dos fases en la migraña, la fase de aura y la fase de cefalea. En la fase de aura, miren acá, la descarga o el cambio a nivel cerebral empieza en la parte occipital, por eso que el paciente tiene fotopsis. Después se produce vasoconstricción y esto va a producir disminución del flujo sanguíneo, una oligoemia que va a ir hacia la cisura central a nivel parietofrontal. Entonces el paciente puede tener problemas de lenguaje, problemas motores, transitorios por esta falta de oxigenación. Y después, esta fase de aura dura más o menos desde 3 minutos hasta 2 horas. Va a haber destellos de luces o flashing, va a haber oligoemia por 2 horas, disminución del flujo sanguíneo, hasta alcanzar el círculo o el surco parieto occipital. Entonces, en compensación de esta primera fase de aura, que hay oligoemia, es decir, vasoconstricción, va a haber una vasodilatación por aumento del flujo en las arterias de la meninge media. ¿Okay? Entonces, primera fase, vasoconstricción, oligoemia. Empieza en el lóbulo occipital y luego va hacia el lóbulo parietal. Por eso el paciente tiene fotopsis. Y en la fase de cefalea ya se va a producir una vasodilatación por el sistema trigémino vascular y se va a producir una inflamación estéril. Se va a producir neurotransmisores como el gen activador de la calcitonina
que va a irritar la meninge y el paciente va a producir vasodilatación, edema neurogénico, inflamación. Entonces, esta vasodilatación por el sistema trigémino vascular va a producir que la meninge se dilate, se va a producir liberación de sustancias, miren acá, como el gen activador de la calcitonina y otras como óxido nítrico, etcétera, que van a producir edema y un cuadro inflamatorio estéril, transitorio en estas neuronas. Y es por eso que el paciente tiene un dolor hemicraniano, porque parte del cerebro de la meninge se ha dilatado y después se generaliza. Entonces, ¿cuál es la sustancia más importante en migraña? El gen activador de la calcitonina. Este receptor y esta sustancia va a producir una inflamación meningia o una inflamación neurogénica que va a producir la sensibilización de los receptores meningios y ataques de migraña. Es por eso que actualmente los tratamientos para migraña son para bloquear el gen activador de calcitonina. Estamos hablando de anticuerpos monoclonales que directamente bloquean estos receptores. Entonces, en resumen, tenemos que primero en el aura se activa el lóbulo occipital, luego este lóbulo occipital va a activar en la fase de aura, luego viene la fase cefalea con dolor, donde activa el sistema trigémino vascular, se va a producir una vasodilatación y la fase de dolor. Y en esta fase también se va a producir activación de unos núcleos, que son los núcleos viscerales en celeste, y este núcleo visceral va a producir náuseas y vómitos. Entonces el paciente vomita por el dolor de cabeza porque se activa a nivel central el núcleo de los náuseas y vómitos. Entonces, para atacar y bloquear este núcleo, debo dar antagonistas del receptor dopaminérgico D2. Acá hay receptor D2 de la dopamina y para eso uso la metoclopramida. No usamos Gravol porque el Gravol controla las náuseas y vómitos a nivel digestivo. Y aquí en la migraña no sirve el Gravol, más les produce, cuidado, les produce sueño que calmar las náuseas y vómitos. Entonces, siempre que tengan migraña, que es una patología muy común, ustedes o sus familiares, y tengan muchas náuseas y vómitos, deben darle metoclopramida para bloquear este núcleo visceral. Entonces, ¿cómo sabemos todo esto? Porque al hacer un estudio funcional cerebral de una resonancia magnética, vemos que en las fases premonitorias hay poliuria, hay dolor cervical, fatiga, hipersensibilidad a la luz, al sonido. Luego viene el aura, donde hay náuseas, problemas visuales, fotopsias, problemas de lenguaje, problemas cognitivos. Se activa, miren, el lóbulo occipital. Luego viene la fase de cefalea, donde hay activación del hipotálamo y del tálamo, y después la fase prodrómica, que termina de activarse toda la córtex. Entonces ahí puede haber una fase cutánea de algo. Una vez conocida la fisiopatología de la migraña, veamos qué es una migraña crónica. Pues es esta migraña episódica de baja frecuencia, es decir, ataques de 0 a 9 por mes, o eran muy esporádicos y que empiezan a hacerse más continuos, de alta frecuencia, es decir, de hasta 14 veces al mes, o de alta frecuencia, muy alta frecuencia, es diaria. Entonces, ¿qué cronifica este dolor? Pues se ha visto que el estrés, los cambios en el estado de ánimo, el apetito, la obesidad. Miren cómo la obesidad produce orexinas, y esto produce alteración del sistema trigémino vascular, aumento del tono simpático, más inflamación, más liberación del gen activador de la calcitonina, y una migraña crónica la vuelve, episódica la vuelve crónica. Por eso que es importante mantener el peso y el ejercicio.
Otros factores, se ha visto la periodontitis porque hay una inflamación crónica del sistema trigémino vascular, del nervio trigémino por las ramas dentarias, el maltrato psicológico, físico, el abuso sexual, la negligencia, van a hacer que esta migraña de episódica pase a crónica. Y lo más importante, la sensibilización central, la alodinia cutánea, es decir, que el paciente tenga dolor en el roce del cuero cabelludo con la mano, dolor al peinarse. Eso indica que la migraña se ha cronificado por una sensibilización de las terminaciones del trigémino en el cuero cabelludo. El uso excesivo de analgésicos, hay pacientes que toman ergotamina, que toman AINES, que toman opiáceos como tramadol de forma excesiva, el cuerpo hace tolerancia y hay mayor aumento del número de episodios. Y el exceso de cafeína, se ha demostrado que la cafeína, si bien controla la migraña en dosis bajas, es decir, hasta 3 tazas al día, produce vasodilatación, después tiene un efecto contrario. Veamos si veamos el tratamiento. El tratamiento se basa en un objetivo preventivo o un objetivo de la medicación aguda o calmar el dolor. Entonces, si yo tengo dolor de cabeza, probablemente sea, si es muy intenso, voy a ir a la emergencia y vamos a tener que bloquear los receptores de la vasoconstricción y vasodilatación. Para eso debo bloquear el receptor 5H1B y el receptor 5H1D. Entonces puedo usar ergotamina, puedo usar triptanes que bloquean esta vasoconstricción y vasodilatación y impiden la fase de cefalea. Cuando está en aura nada más, o si ya se ha desencadenado, pues tratamos de cortar el ciclo. Y en el caso de la medicación preventiva va a evitar la activación de la corteza, del tálamo, con mayor sensibilización central, con medicamentos exclusivamente que bloqueen a los receptores 5HT1D de histamina. Entonces, si un paciente viene a emergencia o están con dolor, ¿qué uso en una crisis leve? AINES como naproxeno, ibuprofeno, descetoprofeno, diclofenaco de primera línea. En una crisis moderada uso triptanes. Los triptanes tienen dosis específicas, son medicamentos exclusivamente para migraña, no para cefalea tensional, no para otro tipo de cefalea o neuralgia craneal. Y lo que hace es bloquea esta vasodilatación y vasoconstricción. Entonces tenemos medicamentos en el país como almotriptán, naritriptán, sumatriptán, solmitriptán. Son los 4 triptanes que actúan más o menos a la media hora. Son bastante efectivos, el problema es el costo alto y son las distintas dosis. En otros países tenemos triptanes nasales o subcutáneos o sublinguales que actúan al minuto de haberse instaurado. En cambio, nosotros tenemos orales que demoran más o menos 30 a 40 minutos. Entonces, la etapa aguda, los AINES deben ser dosis altas, como por ejemplo para aspirina, 1000 miligramos, naproxeno 1100, o sea, 2 tabletas, ibuprofeno hasta 3 tabletas, diclofenaco 2, dexketoprofeno 2 tabletas juntas, ok. Sin embargo, hay que tener cuidado con el riesgo de gastrolesión, es decir, puede producir un sangrado gastrointestinal, dosis alta de AINES. Por lo que actualmente se recomienda paracetamol 1 gramo, es decir, 2 tabletas juntas, pero normalmente viene de 500, para controlar antes de usar otros AINES a dosis altas. Y los triptanes pueden ser subcutáneos, nasales, orales, como hemos visto en el país solo hay oral. El tratamiento preventivo es cuando el paciente tiene dolor de cabeza más de 15 días al mes y más de 4 horas diarias, o este dolor de cabeza es incapacitante, es decir,
no le permite hacer sus actividades vida diaria. No puede trabajar, no puede estudiar porque está incapacitado por el dolor. Para eso tenemos antiepilépticos, antidepresivos. Dentro de los antiepilépticos tenemos valproato de sodio, topiramato, los beta bloqueantes como propanolol, metoprolol y los antidepresivos tricíclicos como amitriptilina o los duales como venlafaxina, duloxetina. Son medicamentos eficaces y efectivos. ¿Cuánto tiempo tomar un preventivo de migraña? Mínimo 6 meses a un año, ya que estos medicamentos empiezan a actuar a la cuarta semana de haber tomado. Los preventivos de migraña lo que hacen es evitar que el paciente tenga una crisis muy intensa o espaciar el dolor. Es decir, si antes me dolía 2 veces a la semana, con los preventivos puede ser cada 15 días o cada mes. Si antes iba a la emergencia porque era mucho el dolor, ahora ya no, solo con un paracetamol de 1 gramo podría pasar el dolor. Para eso es el tratamiento preventivo. Y otros preventivos muy usados son, primera elección, topiramato, que es un antiepiléptico, valproato de sodio en dosis única, y también gabapentina, antidepresivos como fluoxetina, amitriptilina están en las guías de manejo. Entonces, ante un paciente con migraña crónica, yo debo evitar y indicarle las expectativas que tiene el paciente. Recordemos que es una enfermedad que no tiene cura. Lo que vamos a hacer es controlar la frecuencia y la intensidad del dolor y siempre cambiar los factores que pueden cronificar la migraña, la obesidad, el maltrato, el uso de cafeína, excesivo de medicación, cambios en el estilo de vida, dieta, ejercicio, mejorar el sueño, mejorar el estrés. Y el tratamiento preventivo puede, o según las guías, las más recomendadas son topiramato de 50 a 100 miligramos, amitriptilina podríamos asociar o propanolol, flunarizina, son buena elección. Ya cuando el tratamiento no mejora, preventivo, y el paciente sigue teniendo muchas crisis, usamos toxina botulínica en dosis de 55 unidades internacionales. Son 32 puntos de migraña que se colocan alrededor del cuero cabelludo y del cuello que me ayudan a disminuir la intensidad del dolor. ¿Ok? Y cuando ya tengamos una migraña refractaria, es decir, con toxina botulínica no ha mejorado, pues usamos los anticuerpos monoclonales, que todavía hay mucha controversia, hay muchos eventos adversos, pero se usa en ese caso. Muy bien, preguntas. Doctor, disculpe. ¿Alguna pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, hemos acabado por hoy.